países africanos como Zimbabue, Ghana, Senegal, Argelia, Costa de Marfil, y países de Sudamérica como Trinidad y Tobago, Bolivia, Venezuela, El Salvador, tienen mejor calidad de educación básica que este país, según este reporte. Qué vergüenza, de verdad. El PRI tiene un plan siniestro, verdaderamente un régimen diabólico para México. Ojalá me equivoque, pero después de revisar y analizar un poco los precedentes y la política económica actual de México, ojalá y me equivoque, pero personalmente visualizo que después de algunos años de dictadura del PRI, el desastre del sector agrario será total, devastador, y más del 60% del territorio nacional estará concesionado a empresas agricultoras extranjeras. Hoy ya hay empresas canadienses en el campo de México, no es ficción. Hoy el 25% del territorio nacional ya está a manos de transnacionales. ¿Qué generará esto a futuro? Encarecimiento de alimentos. Los alimentos que se queden en México serán las sobras de lo que se exporte. ¿Y para quién serán las ganancias de exportación? Que antes eran para los campesinos. Pues para las transnacionales, para el corporativo de las transnacionales, ni siquiera para los trabajadores. Y también para los gobernantes corruptos. Los extranjeros nos emplearán en nuestras propias tierras por un mísero salario. La soberanía y la prosperidad nacional llegará a su fin. México será un país donde las oportunidades de trabajo sean la mano de obra mísera como en China, prácticamente niveles de esclavitud, o refugiarse en el narcotráfico como ya lo es ahora. México hoy ya es un caos. El verdadero proceso electoral fue todo un asco. Es el proceso más corrupto de este país. Detrás de las cortinas del IFE hay una junta secreta conformada por el actual presidente de México, empresarios, dirigentes de partidos políticos, presidentes de medios de comunicación como Emilio Azcárraga y los consejeros del IFE. Todos ellos cerdos masones de altos rangos. Esa es la junta más secreta de este país. Todos ellos forman parte de una sociedad secreta. Ahí se define quién será el próximo presidente de México y a cada uno de estas personas poderosas presentes ahí les corresponde hacer su trabajo para llevarlo a la presidencia. Al final, el IFE solamente se encarga de validar ante los ciudadanos lo que ahí se decidió. El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, es un funcionario corrupto. Le han depositado decenas de millones de pesos en su cuenta, se le ha pagado para que sea el abogado del PRI en el IFE. Así es. Él junto con los demás consejeros están haciendo todo lo posible para que el PRI llegue a la presidencia. Esos perros inmundos consejeros del IFE no son jueces, no trabajan para México, a pesar de que les pagamos y mucho dinero. No hacen un trabajo imparcial para México. Esos cerdos como Leonardo Valdés Zurita son los abogados del PRI. Eso, mexicanos, eso es una guerra silenciosa contra los mexicanos, contra la ciudadanía. Eso es una conspiración contra nosotros. No podemos permitir que eso suceda y que negocien con nuestras vidas. La dictadura está a punto de consolidarse de nuevo en este país. Por la dignidad humana no podemos permitir que eso pase. Estamos a tiempo. Podemos detener al PRI en su camino hacia la presidencia. Aún no lo han logrado. Si nos unimos todos los millones de mexicanos que no queremos al PRI y actuamos ahora, podemos evitar una verdadera tragedia nacional. Estamos a tiempo. Somos muchos. Son muchos los movimientos anti-PRI en todo el país. Muchos. Una vez que el PRI haya llegado a la presidencia, que el petróleo de nosotros esté amarrado a transnacionales, que el peso se haya desplomado y que el precio de la gasolina se haya ido por las nubes, ya no vamos a poder hacer mucho. Una vez que eso haya sucedido, ya no va a haber mucho que rescatar. Y entre más tiempo dejemos pasar antes de actuar, más difícil y complicado va a ser quitar y limpiar el maldito gobierno que tenemos. Una vez que esta mafia haya logrado sus objetivos, ellos se van de este país, pero nosotros nos quedamos. ¿Y qué va a pasar con la vida y el futuro de 120 millones de personas? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué pasará con el futuro de los millones de jóvenes mexicanos? ¿Qué futuro le puede esperar a nuestros hijos en un país dominado? En un país de total devastación y depredación. No podremos abandonar este país. Ni siquiera los miles de imbéciles que trabajaron en la campaña de Peña Nieto se van a poder escapar. Vamos a desear escapar de México más que los cubanos de Cuba. Espero que no nos decidamos a actuar cuando sea demasiado tarde. No podemos esperar
ni siquiera a que el TRIFE dé el veredicto final a la validez de la elección. Esos magistraditos con todos sus pinches estudios en el extranjero y sus titulitos de mierda son igual de corruptos que un policía que vive de mordidas. No tienen estatura, no tienen nivel para estar a la justicia del siglo XXI. Simplemente no tienen talla los magistrados del TRIFE ni los consejeros del IFE. Estos magistrados del TRIFE son los abogados del cártel del PRI. Juro que es más probable que lluevan diamantes a que los putos magistrados del TRIFE hagan su trabajo y anulen la elección. Es decir, no anularán la elección, esos vendepatrias. Tenemos que actuar ya, inmediatamente, antes de que eso suceda. Todos sabemos que el fraude más grande fue la campaña del PRI. Armaron una red de delincuencia en todo el país para la compra y coacción de votos. La compra de votos fue descarada y estuvo ante los ojos de todos, pero sobre todo en los estados gobernados por el PRI. Fue conocido este juego de delitos inclusive en el extranjero. El PRI abusó de su situación económica, de su pobreza dura, de su falta de educación, de su laxo criterio para elegir de manera inteligente a sus representantes. Abusó de millones de pobres para comprar su voto a cambio de una comida, de limosnas. Eso no es un voto libre, además es un grave delito inducir el voto de esa manera. En este tema, cabe destacar que el papel que juega Televisa en este país es siniestro. Televisa cuenta con asesores especiales en la ciencia de la manipulación de masas para inducir comportamientos específicos, siendo más vulnerables los más pobres e ineducados. No hay un solo programa de Televisa que no esté asesorado por estos expertos en manipulación. Inclusive el noticiero de Juárez de Rito, mejor conocido como López Dóriga, es realmente el vocero del gobierno. Hay cientos de pruebas claras y explícitas a la vista de todos de los delitos de la campaña del PRI. Todos lo sabemos, y la gente del IFE y del TRIFE en su veredicto dirán que no encontraron pruebas suficientes para anular la elección. Y cuando expresen eso será la declaración de guerra del gobierno en contra de los mexicanos. Es peor tener instituciones corruptas a no tener instituciones. No podemos basarnos en el veredicto de las instituciones corruptas, porque ya sabemos que están contra nosotros. No podemos basarnos en el IFE ni en el TRIFE para elegir a nuestros representantes. Desde ahora ni el IFE ni el TRIFE tienen validez ante los mexicanos. ¿De qué sirve tener un IFE y un tribunal como el IFE si no trabajan para el país? No trabajan por el pueblo, no trabajan para ti ni para mí, no hacen un trabajo justo, solamente defienden los intereses de políticos corruptos. Bien lo decía López Obrador, al diablo con sus instituciones. Esas instituciones no son de mexicanos, no son para México. El plan que planteo es el siguiente. Todos los millones de mexicanos que no votamos por Peña y queremos un cambio, somos mayoría. Debemos reunirnos todos en la Ciudad de México, todos, pero todos, de todos los estados, y manifestarnos ante un edificio gubernamental, como podría ser el IFE o el TRIFE. Tomarlo inclusive si no responden a nuestras peticiones. No pueden ignorar la voz de millones de mexicanos. Los edificios gubernamentales son públicos, son de todos nosotros. Así se dará comienzo definitivo a la Revolución Mexicana del siglo XXI. Aclaro, no estoy llamando a un movimiento armado, llamo a un movimiento revolucionario sin violencia. Una revolución sin violencia es efectiva. Lo acabamos de presenciar en Egipto el año pasado, hace un mes en Paraguay. Si aún no estás convencido, ¿qué esperas? ¿Que pase el gobierno a la puerta de tu casa a escupirte en la cara? México ya es un camposanto lleno de cruces. Somos el país con más narcotráfico en el mundo, el más violento del mundo. Solo podremos lograr el triunfo de esta revolución si todos nos unimos. Unidos nadie podrá detenernos, nadie, porque el gobierno se quedará solo y sin fuerza. Convoco a todos, a todo México, convoco a los jóvenes, a los estudiantes, a los señores y señoras mayores, a los profesionistas, a los ingenieros, abogados, arquitectos, a los profesores, a los intelectuales, a los artistas, pero sobre todo, quiero hacer un llamado muy especial en este comunicado. Hago un llamado especial a los militares para que se unan a nuestro movimiento revolucionario. Será un movimiento pacífico pero fuerte. Militares jóvenes de México, ustedes mejor que nadie saben lo que hay detrás del gobierno.
Ustedes, como todos, tienen padres, hermanos, hijos que han sufrido de los abusos y la corrupción de nuestro maldito gobierno, que han sufrido como nosotros la burla de las elecciones y la imposición de un presidente. La humillación es también para ustedes. Ustedes también pagan impuestos y compran gasolina y pagan el recibo de la luz y tienen familia. El retraso democrático y el caos que el PRI traerá al país les afectará tanto a ustedes como a su familia. El futuro de sus hijos estará condenado. Muchos de ustedes se alistaron en las Fuerzas Armadas por la falta de empleo en este país, pero eso puede cambiar. Les pido, les suplico, les imploro que se unan al movimiento revolucionario nacional para apoyar este cambio nacional que es de todos. Es para el bien de todos, para evitar una tragedia nacional que pagarán ustedes también el resto de sus vidas. Ustedes serán pieza fundamental para el triunfo de esta revolución. Ustedes serán verdaderos héroes nacionales. Si no lo hacen ahora, lo pagarán ustedes y nosotros el resto de nuestras vidas con el bolsillo y con nuestra dignidad. Ustedes ahora son el principal pilar que sostiene el régimen usurpado y corrupto, pero si nos apoyan nuestra victoria será inevitable. Es el momento en que México necesita héroes, no cobardes asesinos. México necesita hombres valientes. Ustedes, jóvenes militares, tienen dos alternativas. Una, unirse a la revolución y convertirse en héroes nacionales y cambiar a este país, o dos, ser cobardes, sumisos y represores de civiles que demandan justicia por la paz, por el futuro de México, por ustedes mismos. Joven soldado, si te unes al movimiento revolucionario, la victoria será inevitable. Tendrás un mejor país. Tus hijos tendrán un mejor país. Jóvenes soldados, esto lo dijo Gandhi. Cuando comprendan que obedecer leyes injustas es contrario a su propia dignidad de hombre, ninguna tiranía podrá dominar. Mexicanos que aún no han despertado, hagamos de lado la conformidad, la apatía, la ignorancia. El país te necesita. Tu futuro y el de tus hijos está en juego. Hay mujeres y ancianas valientes hoy en las calles defendiendo los derechos de todos nosotros. No te quedes atrás. Hoy, desafortunadamente, la historia se repite y México está regresando a la dictadura. Si no haces nada, no te va a costar unos días de sacrificio en esta revolución. Te va a costar todos los días de tu vida en la gasolinera, en la tortilla, en el cemento, en el recibo del gas, en el mercado, en el recibo de la luz, en tu salario insuficiente, en el desempleo, en la inseguridad, en la violencia, en el narcotráfico, en los impuestos. El gobierno te lo hará pagar el resto de tu vida y tus hijos lo pagarán también. Si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos. Ánimo que ganaremos. Que no nos derrote el miedo y la sumisión. Si uno es derrotado, que sea luchando, no callando. La peor derrota es la que se tuvo sin haber luchado. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Esto también lo dijo Mahatma Gandhi. El gobierno sabrá de qué estamos hechos los mexicanos y que ya no nos imponen gobiernos tiranos. El plan de acción inmediato es ahora boicot a todas las marcas que se anuncian en Televisa y boicot a la tienda Soriana por haber sido cómplice de la compra de votos del PRI. Es necesaria una manifestación afuera de las instalaciones del TRIFE, masiva. Es necesario presionarlos. Como lo decía, no pueden ignorar esos magistraditos a millones de mexicanos. Por eso te pido también, de manera respetuosa, te comuniques con ellos para manifestar tu inconformidad con las elecciones y tu indignación a los siguientes correos electrónicos que pondré en pantalla. Vamos a organizarnos y esperar instrucciones para hacer la marcha hacia el TRIFE y comenzar el movimiento revolucionario. Tal vez podría suceder el milagro de que los magistraditos hagan su trabajo y evitemos así un conflicto más fuerte. Ante millones de mexicanos, tienen que hacer algo. No pueden ignorar a millones. Mexicanos, lo peor que puede pasar es que regrese el PRI a establecer una dictadura. Una dictadura es mala, porque te esclaviza y le da poder absoluto a un grupo pequeño de personas. No queremos ser esclavos otra vez. Lo peor que podemos hacer en estos momentos es no hacer nada. Llegó el momento de actuar y defender los derechos que nos han sido arrebatados. Por favor, únete. Haz algo por México. Haz algo por ti. La primavera mexicana está cerca. Siéntete contento y feliz de luchar por México, por tu patria, por ti. Porque la lucha por los derechos humanos dignifica al hombre y a la mujer.
Fuera la dictadura del PRI, fuera Peña, fuera el mal gobierno.